¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, 8 de la mañana con 1 minuto. Estamos partiendo este martes 20 de mayo en la antesala de un día feriado en esta semana súper particular por el feriado de este 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Bueno, así estamos comenzando esta edición. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Tenemos harta información para revisar junto a ustedes. Lo hacemos de inmediato, primero con los indicadores, los números que ustedes tienen que manejar para comenzar esta jornada en materia económica. En pantalla ustedes ven qué es lo que ha ocurrido ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, donde la variación fue casi nula, 0,07% al alza en el IPSA, el índice selectivo de acciones en nuestro país, con las acciones más destacadas dentro de esa subida, las acciones de Socobesa, que llegó a subir cerca de 4%, las de Falabella también 3,2% para la cadena de retail, además de Embonor 2,67%. Por el lado contrario, las caídas más fuertes de Invercap cerca de 3,6%, Manquehue un 2%, al igual que BCI, entre las transacciones más destacadas del día de ayer. El dólar, por otra parte, está en 937 pesos. Ayer fue un día en el que los mercados estaban observando cómo se reaccionaba a la noticia de la rebaja crediticia de los Estados Unidos aplicada por Moody's. Eso generó cambios desde el punto de vista de la valorización de ciertos activos de renta fija, en particular de los bonos del Tesoro, y eso iba generando entonces repercusiones en los mercados. El día de ayer, parte de lo que se estuvo mirando este lunes, el dólar finalmente cerró en 937, como les contábamos, en la plaza local. Por otro lado, la UF para hoy tendrá un valor de 39.161 pesos. Lo traemos también a colación a esta hora de la mañana. Nos vamos a los datos internacionales. A esta hora las bolsas iban al alza en Europa fundamentalmente. Ganancia de medio punto porcentual para la bolsa de Alemania, por ejemplo. En Londres también algo similar. Ayer fue un día más bien plano, con rendimiento positivo, pero levemente en Wall Street, donde Standard & Poor's subió 0,09%. El cobre, por otra parte, a esta hora está a la baja, $4.65 la libra, igual que el petróleo, que también tiene una tendencia descendente. Los datos con los que estamos partiendo entonces esta revisión de Agenda Económica. Y nos vamos a las portadas de los medios nacionales. Hoy día ponemos el foco en el diario El Mercurio, el diario financiero y Pulso, para revisar los titulares y echar un vistazo a lo que está ocurriendo en materia económica. Vamos a comenzar con el diario El Mercurio porque es bien interesante el dato que registra la Corporación de Bienes de Capital y que trae en su portada el cuerpo B del diario El Mercurio. Fíjense que la cartera de inversiones para el próximo quinquenio mejora, pero está por debajo de la registrada hace 15 años. Hace un matiz ahí el diario El Mercurio. Pero quedémonos con el número: 67.637 millones de dólares en lo que está en cartera de inversiones desde el año 2025 a 2029. Y es una cifra, como decíamos, bien importante porque mejora respecto a lo que se había visto en los años anteriores. Y desde ese punto de vista hay una buena noticia entonces en estos proyectos que tienen un cronograma definido y que contempla 787 iniciativas de inversión en nuestro país. Este catastro que lo hace la Corporación de Bienes de Capital es una referencia para tener el termómetro, la temperatura en el ambiente de inversiones, y es bien interesante desde ese punto de vista. Por el lado de los sectores que predominan en esta inversión, destaca por supuesto la cartera de obras públicas, más de 8.600 millones de dólares, minería con 3.100 millones de dólares, y en el ámbito portuario más de 600 millones de dólares, eso a nivel estatal. Si uno ve las cifras privadas, en la minería la que destaca, más de 22.700 millones, y energía más de 12.100 millones de dólares, reflejo de un mejor ánimo pareciera y mejores perspectivas hacia adelante para la inversión en nuestro país. Nos vamos a otro de los titulares o las portadas del día de hoy. Vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo con la portada del diario Pulso a continuación para ver los temas que trae en su suplemento económico. Chile crece por sobre lo previsto a marzo, asegura un PIB de al menos 2%, eso es lo que estiman los expertos, lo destaca el diario Pulso después de los datos de cuentas nacionales que dio a conocer ayer el Banco Central. Luego de este antecedente y una cifra que estaba por sobre lo que esperaba el mercado, bueno, se hacen ciertos ajustes hacia adelante y es parte de lo que trae entonces diario Pulso. En unos minutos vamos a estar escuchando parte del análisis también en la voz del ministro Mario Marcel
y otros. Vamos a otro de los titulares. El Banco Central advierte de un alza relevante de los riesgos por el escenario externo, pero ve al país mejor preparado, dice Diario Pulso a propósito de las palabras que entregó ayer Rosana Costa, a quien también vamos a escuchar en unos minutos para conocer detalles del informe de estabilidad financiera que publicó este lunes el Banco Central y que muestra cómo está el escenario tanto para los hogares como para las empresas. Hay una mejora en base a lo reportado el segundo semestre de 2024. Y si bajamos un poco, vamos a ver otro de los titulares que marcó el día de ayer, la fotografía del anuncio del acuerdo entre Codelco y Río Tinto para explotar litio en el salar Maricunga. Ahí está la fotografía, en pantalla gigante aparece Máximo Pacheco, presidente de Codelco, en primera línea los ejecutivos de Río Tinto, esta empresa que es el segundo mayor conglomerado del mundo y se ha aliado con Codelco entonces para la explotación de litio acá en nuestro país. Ya vamos a estar abordando el tema también con una interesante entrevista esta mañana. 8:07, avanzamos ahora a la portada del Diario Financiero y con esto cerramos la revisión de los titulares del día de hoy para ver qué es lo que trae el DF. AFP en alerta por una norma en consulta del regulador que profundiza la fiscalización por publicidad, lo que destaca el Diario Financiero en otro ámbito bien distinto a lo que habíamos revisado antes. Los expertos cuestionan las implicancias de la regulación planteada por la Super de Pensiones. Aseguran que podría tener un efecto sobre el rol gremial de la asociación de AFP, lo destaca así el Diario Financiero. Y más abajo, además de aparecer también en los titulares respecto a Rosana Costa y a Codelco que ya comentábamos, Sebastián Edwards en conversación con Diario Financiero dice: nos achanchamos y la consecuencia de eso fue que no hay empleos nuevos de buena calidad, lo dice el economista radicado en Estados Unidos, economista chileno, pero que vive hace mucho tiempo allá y quien da así un vistazo respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Alertó de la importancia de aquilatar que Chile era el número 1 en América Latina, hoy es el número 3, dice Sebastián Edwards en esta conversación. Ahí entonces los titulares de la prensa nacional, 8:08. Nos vamos a revisar entonces el detalle de esta noticia, la que marcó ayer la jornada en materia económica. A nivel político también hubo reacciones a propósito del buen dato que entregó el Banco Central de crecimiento del primer trimestre. En las cuentas nacionales, el Banco Central hace una mejor estimación de cómo le fue a la economía nacional. Mes a mes vamos conociendo el IMASEC, ¿cierto? Este informe de cuentas nacionales logra aquilatar de mejor manera qué es lo que ha ocurrido en el primer trimestre. Entonces, con más información, hace una estimación más precisa y la economía chilena creció un 2,3%. Eso es lo que concluye el Banco Central. Es más de lo que estaba previsto por el mercado. Según la encuesta de Bloomberg, debería haber sido un 2%, pero de todas maneras es una cifra que ya genera un mejor piso para lo que viene en este 2025. El último trimestre de 2024 del año pasado había sido un 4%, el trimestre anterior 2% y el trimestre anterior a ese un 1,2%. Por lo tanto, esta es la segunda mejor cifra trimestral del último año corrido. Y en ese sentido, entonces, hay ahí una buena noticia. De esa manera, entonces, el análisis se enfocaba ahora en cuáles eran las explicaciones, las razones detrás de este buen rendimiento. Vamos a escuchar primero al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ayer comentaba este antecedente entregado por el Banco Central. En términos de la variación respecto del trimestre anterior, la economía va acelerando, es decir, en el primer trimestre de este año, la economía respecto del trimestre anterior creció más que en el trimestre precedente. La economía chilena en el primer trimestre, por así decirlo, ha ido generando una cuenta de ahorro, de solidez para enfrentar lo que resta del año y estamos seguros que en el actual trimestre, segundo trimestre, vamos a tener también cifras positivas. Estaba la visión desde el Ministerio de Hacienda, una sorpresa positiva, la economía va acelerando, decía el ministro Marcel, y claro, hay otro antecedente que acompaña ese análisis, y es que cuando uno ve el ajuste estacional, es decir, cómo estuvo este trimestre en comparación al trimestre inmediatamente anterior, también hubo un crecimiento de 0,7% superior a lo que se había previsto. Respecto a la formación de capital, formación bruta de capital fijo, que es el indicador que muestra cómo va la inversión, hubo un crecimiento de 1,4%, y esa también es una buena noticia. Y el consumo total anual también creció 2%. Cuando uno ve qué factores incidieron en este resultado, en este 2,3% de crecimiento del primer trimestre,
Bueno, ahí hay un detalle bien importante que tiene que ver con las mayores exportaciones, así como las actividades de comercio, industria manufacturera, servicios personales y agropecuario silvícola, explicaba el Banco Central. De esta forma, el primer trimestre del año entonces marca este 2,3%. Conversamos con el economista jefe del Banco BCI, Sergio Lehmann, para conocer mejor también el análisis respecto a este antecedente. Escuchemos qué fue lo que nos dijo ayer. Sin embargo, si uno mira con un poquito más de detalle, reconoce que todavía la economía sigue marcada por la debilidad. Particularmente vemos una demanda interna, esto es consumo, más inversión, más gasto público, que crece tan solo 1,2% en 12 meses, reconociendo entonces que hay limitaciones estructurales todavía en la economía y que sigue una trayectoria todavía muy débil. Bueno, ahí estaba la visión también en el análisis. De todas maneras, hay cierta cautela, digamos, respecto a lo que puede ocurrir en el resto del año. Esto no significa necesariamente que las cosas vengan mucho mejor de aquí en adelante, porque también hay antecedentes de lo que está ocurriendo a nivel internacional con la guerra comercial abierta por Donald Trump, que seguramente va a generar un golpe también en las expectativas económicas para este 2025. Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico de la Universidad de la Frontera en Temuco, también nos comentaba esta cifra conocida ya. No debemos olvidar que se trata recién del primer trimestre del año, cifras que muy probablemente todavía no estén acusando recibo de los impactos de la guerra comercial y de un escenario externo menos favorable. Por otro lado, tenemos que el crecimiento de largo plazo de Chile todavía está en torno al 2%. Por lo tanto, este dato del primer trimestre no se escapa significativamente de ese valor. Habrá que seguir monitoreando lo que pasa en el resto del año. Nos vamos a otro tema, 8:13. Buenas noticias en el Congreso para el mercado inmobiliario, porque ayer ya quedó despachado, listo para hacer ley el proyecto que permite el subsidio de la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas. La sala de la Cámara de Diputados respaldó este proyecto. Hubo algunas modificaciones que fueron visadas entonces y que de esa forma ya dejan este proyecto listo para hacer ley. De acuerdo a las estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, se podría reducir el stock de viviendas en cerca de 105.000 unidades gracias a este subsidio, que recordemos lo que permite es generar una menor tasa de créditos hipotecarios y de esa manera entonces así se podría ir generando mejores condiciones para el acceso, para facilitar el acceso de más personas a este instrumento de financiamiento para la compra de viviendas. Desde la Cámara chilena valoraban el proyecto porque estiman que si se logra vender parte de ese stock que hoy día ya está disponible, listo para entrega, se abre un camino, dicen, para que las empresas vuelvan a invertir, lo que va a contribuir a la reactivación económica, va a generar empleos y va a ayudar a mejorar la situación general del país, decían desde el gremio constructor, que por supuesto celebraba esta iniciativa. El proyecto se aprobó con 129 votos a favor y una abstención solamente. Y recordemos que el beneficio se va a aplicar para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, cerca de 156 millones de pesos, y contempla un subsidio de hasta 60 puntos base por sobre la tasa hipotecaria. De esa forma entonces se abarata el acceso al crédito y se proyecta entregar cerca de 50.000 subsidios, de los cuales 6.000 van a estar reservados para beneficiarios de algunos decretos supremos. Destaca el proyecto, que puede significar entonces un alivio bien importante para el sector de la construcción. Y 8:15, antes de irnos a la pausa, vamos a revisar también detalles de lo que planteó ayer el Banco Central a través de su informe de estabilidad financiera. Un reporte importante porque da cuenta de la situación que se está viviendo a nivel de hogares y también de empresas en nuestro país en materia financiera precisamente, y que da cuenta entonces de cómo está viendo el escenario a nivel interno. Los indicadores que mostraba el informe entregado ayer por la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en la Comisión de Hacienda del Senado, dan cuenta también del marcado acento en la guerra arancelaria en este informe. Dicen que este proceso tuvo un pic de volatilidad financiera tras la magnitud de los anuncios, a lo que también cooperaron los desarrollos posteriores, planteaban en el informe. De todas formas, dice que las tensiones comerciales por las que se está atravesando por este evento inusual es un fenómeno todavía inédito y por tanto el análisis es aún difícil. De todas maneras, se plantean que hay
buenos indicadores, mejores que en el informe anterior, tanto a nivel de hogares como de empresas. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer respecto a este tema Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. La principal novedad es el considerable aumento que ha experimentado la incertidumbre global tras los anuncios arancelarios realizados por el gobierno de Estados Unidos. Respecto de nuestro país, es importante señalar que se han corregido los desbalances de años previos y la situación financiera de los usuarios de crédito, vale decir hogares y empresas, ha ido mejorando. La banca presenta niveles de liquidez y capital que le permitirían enfrentar eventos adversos. Bien, son las 8:16. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. Volvemos de inmediato. Al regreso hablaremos sobre el acuerdo entre Codelco y Río Tinto para la explotación del salar de Maricunga en Chile. De eso a la vuelta en la entrevista de hoy. Bien, estamos de vuelta, son las 8:19 y seguimos en Agenda Económica. Vamos a analizar una de las noticias importantes de la semana en materia del desarrollo de la industria minera. Hablamos del anuncio de Codelco y Río Tinto de una asociación para la explotación conjunta del salar de Maricunga. Es un paso y un hito bien relevante en el desarrollo de la industria del litio en nuestro país. Conversamos de este tema con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días. Hola Sebastián, buenos días. Gracias por el contacto. Se rumoreaba hace tiempo de este posible acuerdo entre ambas partes, entre Codelco y Río Tinto. Juan Carlos, cuéntanos primero por qué es tan relevante este anuncio que ha hecho Codelco respecto a esta asociación con el segundo mayor conglomerado minero en el mundo. Bueno, precisamente esa es la primera razón. Río Tinto es, dentro de las grandes compañías mineras del mundo, una de las más importantes. Que tenía una presencia indirecta en Chile con una participación minoritaria en Escondida, pero que ahora está avanzando en una presencia mucho más concreta y yo diría protagonista en Chile a través de la asociación con Codelco, no solamente en el litio, que esto es importante decirlo, sino también en un acuerdo previo también con Codelco para explorar y explotar un yacimiento de cobre cerca de la división Salvador. Ya habían tenido otros acercamientos, ¿no? Por lo tanto, sí, y por lo tanto es un rasgo muy importante. La asociación con Río Tinto es una asociación de clase mundial y que puede tener una proyección muy interesante. Ajá. Juan Carlos, ¿es un buen socio para Codelco Río Tinto en el desarrollo de este proyecto? Yo creo que es de los mejores que se podría tener. Río Tinto, si bien no es una compañía que tenga una tradición en explotación de litio, lo que sí es cierto es que ha tomado una decisión hace algunos años de ocupar un rol predominante. Hace algún tiempo compró una compañía llamada Arcadium por $6.700 millones, una inversión gigantesca para el litio. Y con este acuerdo en Chile va consolidando su presencia en lo que se conoce como el triángulo del litio, ¿no? Sobre eso, Juan Carlos, sería interesante poder dar contexto a el valor que tiene el salar de Maricunga también. Dentro de la estrategia nacional del litio, este era uno de esos salares prioritarios, así lo había definido el gobierno, y Codelco tenía la posibilidad entonces de explotar este salar y buscar un socio con el cual hacerlo. Cuéntanos sobre el valor que tiene el salar de Maricunga en ese sentido. Bueno, Maricunga es considerado el segundo mejor salar del mundo, debido a la concentración de litio que contiene, solo después del salar de Atacama. Si bien su ubicación no la hace comparable al salar de Atacama, tampoco el tamaño es un poco más pequeño, sí la concentración de litio es muy relevante. Y en el marco de lo que tú mencionabas de las etapas en las cuales Chile ha ido planteando el desarrollo del litio, este sería como un segundo gran paso, ¿no? El primero fue el negocio en Atacama, donde Codelco y SQM forjaron una alianza que está en proceso de materializarse, y esta, junto con los salares altoandinos, que ese yo diría que también es conveniente mencionar,
que pertenece a Enami y también se apresta a anunciar un socio, son los 3 mejores salarios del país. Y es importante decirlo porque el Estado de Chile tomó una determinación que es que los 3 mejores salarios de Chile tuvieran una presencia mayoritaria de empresas del Estado, en este caso Codelco y Enami. Juan Carlos, ¿y de qué forma queda constituida esta sociedad entre Codelco y Río Tinto? Acá el que va a poner el dinero de inversión es la empresa anglo-australiana, pero cuéntanos sobre cómo queda conformada esa sociedad de acuerdo al mandato que se le había dado a Codelco para hacer este proyecto. Bueno, efectivamente este es un acuerdo donde Codelco tiene una mayoría que es 50,001, realmente nominalmente es mayoritario, el resto pertenece a Río Tinto. Sin embargo, a nivel operativo, Río Tinto será quien tome el liderazgo, y Codelco tendrá la mayoría a nivel del directorio de la empresa. Por lo tanto, hay una responsabilidad desde el punto de vista tecnológico, productivo, para el socio que llega junto a Codelco. Claro, es decir, Río Tinto hace esa inversión que Codelco, por la situación financiera que tiene, no podría, digamos, ¿no? Sí. Y es una alianza bien interesante en ese sentido, Juan Carlos. Este modelo ya lo había estado explorando Codelco en otras alianzas similares. Bueno, ya hablábamos del acuerdo con SQM también. ¿Cómo ves tú el desarrollo de este modelo como estrategia de negocios para Codelco? Bueno, desde el punto de vista de Codelco, yo creo que no hay duda de que es un excelente camino. Esto lo hemos hablado muchas veces, digamos, Chile tuvo diferentes opciones para desarrollar estos recursos de litio. Optó por un modelo más basado en el nacionalismo de recursos, digamos, darle prioridad a las empresas del Estado para desarrollar los mejores salarios. Y yo creo que el tema fundamental en este y en varios de los otros casos de los cuales estamos tratando de litio es que esto se haga con rapidez, porque Sí. lo que nos ha pasado es que por haber tomado este camino, que bueno, es una opción de política pública, como ya dije, hemos tardado mucho tiempo. El tema del litio lo hemos estado debatiendo por mucho tiempo, con comisiones presidenciales hace más de una década, y recién ahora estamos acercándonos a una meta que todavía implica que la producción adicional va a empezar más bien hacia finales de la década. Claro. Por lo tanto, es muy importante que esto se haga con tiempo y además que se logre hacer con eficiencia, porque hay otros competidores de litio y hay desarrollos tecnológicos también que van impactando en cómo se produce, cómo se consume el litio. Por lo tanto, es muy relevante que los negocios de litio que se hagan en Chile sean muy, muy eficientes, estén en la parte inferior de la curva de costos, para de esa manera asegurar de que el país va a beneficiarse de estos recursos. Claro que sí, y en eso también Río Tinto probablemente pueda aportar mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión operacional de este negocio y esta alianza que se ha anunciado el día de ayer con Codelco. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Juan Carlos, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. 8:27, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos esta mañana. En unos minutos partimos en transmisión multiplataforma CNN Chile Radio.